muy breve reseña del artículo para que tú después entres al fondo. Comentar, las recientes señales de distensión entre Caracas y Washington han despertado una serie de interrogantes sobre la naturaleza real de sus relaciones bilaterales. Si bien se ha reanudado el diálogo y se han producido intercambios diplomáticos y humanitarios, el trasfondo de esta dinámica está marcada más por necesidades pragmáticas internas del gobierno de Estados Unidos que por un cambio de postura real frente a Venezuela. Esa es una de las ideas fuerzas que nos plantea Sergio en su interesante artículo. La influencia creciente de sectores MAGA y del enviado especial Richard Grenell está desplazando la línea de presión dura que impusieron los neoconservadores liderados por Marco Rubio, ¿verdad? Este personaje cubano-americano que está en Miami, que tiene una agenda marcada en contra de Venezuela. Mientras Venezuela estabiliza su producción petrolera con respaldo chino y gestos diplomáticos hacia Estados Unidos, el relato antichavista impulsado por Rubio comienza a perder fuerza. Sin embargo, Washington sigue esgrimiendo acusaciones infundadas como las del cartel de los soles y el Tren de Aragua para mantener vivo un discurso de criminalización. Y esto nos importa mucho en Chile porque la retórica de Tren de Aragua, gobierno de Venezuela, está instaladísima. Pese a que estas matrices carecen de sustento concreto y operan como instrumento de presión política. La primera pregunta que te quería plantear, Sergio, para partir esta conversación. ¿Qué elementos te llevan a plantear que estamos ante una distensión aparente más que un cambio de fondo en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Te cedo la palabra. Sí, gracias, Nicolás. Dio mucho que hablar algunas de las últimas acciones, realizadas en la relación bilateral, como por ejemplo la liberación de 252 migrantes que Estados Unidos envió ilegalmente a El Salvador sin ningún fundamento y que fueron regresados a Venezuela después de una movilización permanente del pueblo venezolano y de una gestión intensa de parte del gobierno de Venezuela. A cambio, Venezuela liberó a 10 terroristas. Ahí se me quedó pegado tu audio, Sergio. Bueno, Estados Unidos. Porque... ahí te escucho de vuelta. Ahí sí o no. Ahí estás. Ya, ¿sí? Sigue nomás, que se había cortado. Sí, te escuchamos. Sí, uno de ellos, uno de estos 10 terroristas, se ha transformado en asesino de 3 personas en España. Después de esta acción huyó a Venezuela, aquí fue detenido y ahora, por tener ciudadanía estadounidense, forma parte de este intercambio. Ese es un tema. Y el otro tema es que durante el gobierno de Biden, cuando se realizaron una serie de negociaciones, de alguna manera se aflojaron las restricciones que han puesto a la petrolera de Venezuela para exportar el petróleo. Eso, cuando Trump regresa al poder a comienzos de este año, nuevamente esas exenciones son eliminadas y nuevamente se produce un bloqueo total a la exportación de petróleo de Estados Unidos, de Venezuela. Hoy eso también se liberó y eso permite a la empresa Chevron, que está aquí, la empresa Chevron, que es una de las grandes empresas transnacionales energéticas de Estados Unidos y que está produciendo y exportando en Venezuela, le permite volver a su actividad de acuerdo a los convenios establecidos con el gobierno de Venezuela. Entonces, todo esto transmite la idea de que hay una distensión en las relaciones. Y lo que trato de explicar en el artículo es que esto, más que un mejoramiento de las relaciones, responde a una situación interna de Estados Unidos, a las necesidades que tiene Estados Unidos de solucionar 2 problemas en los cuales Venezuela tiene relación. Uno es el problema de las deportaciones y otro es el problema energético, porque el petróleo pesado de Venezuela abastece
a las refinerías del sur de Estados Unidos, las refinerías que están en el Golfo, los estados de Texas, Alabama, no pueden ser sustituidos por petróleo liviano o otro tipo de petróleo. Y eso hace que aumenten los precios del petróleo en Estados Unidos, los precios del combustible, afectando directamente al consumidor final. Y el tema de las deportaciones, sobre el cual se ha construido también una gran retórica, porque el tema de las deportaciones de Estados Unidos, en términos prácticos, se hacen en un marco de violación de derechos humanos que se ha institucionalizado en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, el supuesto gran defensor de los derechos humanos, hoy viola los derechos humanos de decenas de miles, de centenares de miles de personas, actuando en contra de todos los fundamentos del derecho internacional y de los acuerdos que existen en esa materia. Y en el caso de Venezuela, que tiene una migración que básicamente es una emigración que básicamente es económica y que básicamente ha sido inducida. Bueno, en el caso de Chile fue patente cuando el expresidente Piñera los transformó en luchadores por la democracia y los llamó a que se fueran a Chile y lo hicieron para después maltratarlos y afectarlos de diferentes maneras. Pero el gobierno de Venezuela, como muestra la imagen, implementó este plan Vuelta a la Patria, en que incluso con aviones venezolanos se están yendo a buscar a aquellos migrantes que desean regresar al país y que ya lo han hecho. Ya la cifra de personas que han regresado es alrededor de 1 millón de personas que han regresado, de manera que no tiene tampoco el presidente Trump instrumentos para acusar a Venezuela de negarse a aceptar el regreso de los migrantes, que por cierto Estados Unidos los llama a todos delincuentes, los vincula a esa organización que tú mencionaste, al Tren de Aragua, que es una organización que fue que desapareció en Venezuela porque los órganos de seguridad iniciaron una fuerte campaña primero de inteligencia y de penetración, detectó cuáles eran sus cabecillas y eliminó totalmente el Tren de Aragua, que hoy se mantiene solo como retórica del gobierno de Estados Unidos y de algunos otros gobiernos de la región. Entonces, ha habido un mejoramiento de la comunicación, es lo que digo en el artículo. Hay un mejoramiento de la comunicación entre Estados Unidos y Venezuela para resolver un problema de Estados Unidos, no de Venezuela. Venezuela ha logrado superar el 1 millón de barriles. Explico. Venezuela llegó a producir 3.300.000 barriles y cuando comenzaron las sanciones, después que el presidente Obama dijo que Venezuela era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos en el año 2015, lo cual justificó las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y en particular contra la industria petrolera, se llevó a que de esos 3.300.000 barriles se llegara a producir solo 150.000 barriles diarios. Es como que voy a poner un ejemplo muy simple, como que uno gane 3.300 pesos mensuales y de repente reciba solamente 150 pesos. Es una relación simple para entender la dimensión y la magnitud de lo que las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses y europeas han producido en Venezuela. El esfuerzo del gobierno de Venezuela, el esfuerzo sobre todo de los trabajadores petroleros y el apoyo de algunos amigos, en particular de Irán, que nos han ayudado a recuperar nuestra industria petrolera, hace que hoy Venezuela esté produciendo ya nuevamente más de 1 millón de barriles y que estas sanciones adoptadas por el gobierno Trump no hayan tenido ningún efecto porque lejos de disminuir la producción petrolera, esa producción petrolera se mantuvo y se colocó en nuevos mercados y en particular en el mercado chino, lo cual es el efecto totalmente contrario de lo que esperaba Estados Unidos. Entonces,
responde a necesidades de Estados Unidos, esta comunicación que nunca se cortó, que siempre desde que hay que recordar que el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell, vino a Venezuela solamente 2 días después de asumir la presidencia del presidente Trump, y se establecieron mecanismos de comunicación que nunca se han perdido. Esos mecanismos de comunicación se han mantenido, y lo otro que trato de explicar en el artículo es que lo que ha ocurrido es las contradicciones internas dentro de un gobierno variopinto que existe en Estados Unidos, donde Trump ha pretendido reunir a un grupo de actores que tienen intereses disímiles, y que eso se manifiesta, por cierto, en la política exterior, cuando Marco Rubio y el grupo de los neoconservadores mantienen una posición ideologizada que se enfrenta al grupo MAGA, Make America Great Again, que son pragmáticos y que entienden que la crisis económica de Estados Unidos está afectando al pueblo estadounidense y que tienen que resolver ese problema de inmediato.